A continuación, comunicación y lenguaje primero básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema preposiciones y conjunciones del área de comunicación y lenguaje. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la habilidad lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Si en dado caso no hubiere agua y jabón, puedes hacerlo con gel antibacterial como lo hago yo en este momento. Bueno, antes de comenzar, quiero hacerte algunas preguntas. ¿Has visto alguna vez un puente? Pensemos, ¿cuál es la función del puente? ¿Para qué construyen puentes? Puedes hacerle la pregunta a la persona que esté acompañándote en este momento y pueden hablar un poco sobre qué función tienen los puentes, para qué han construido los puentes. Ahora con esta idea o con esta pregunta también quiero leerte un texto. Es de la novela Alicia en el País de las Maravillas. Vamos a leer un párrafo o un fragmento de esta novela. Continuación empezaron a aparecer soldados corriendo bosque. Primero grupos 2, 3, luego montones 10, 20, final formaciones, tantos soldados parecían llenar el bosque entero. Alicia se escondió un árbol, miedo ser atropellada. Observó cómo se alejaban. Pensó nunca su vida había visto soldados, paso tan vacilante. Siempre tropezaban esto o aquello. Cuando uno se caía, varios se caían, inevitablemente él. Así, el suelo pronto se cubrió montoncitos hombres. Con base a la lectura, ¿qué crees que faltó? ¿Le encontraste sentido completo al párrafo? ¿Qué elementos faltaron en lo que leí? Muy bien. Ahora conectemos puente con el párrafo que leí. El tema es preposiciones y conjunciones. ¿Qué son las preposiciones y las conjunciones? ¿Qué respuesta obtuvieron a partir de discutirlo con la persona que estás en casa? Muy bien. Los puentes se construyen para unir, para enlazar. Asimismo, las preposiciones y las conjunciones en un discurso o en un texto se utilizan para unir o enlazar. ¿Pero qué van a enlazar las preposiciones y conjunciones? Desde el punto de vista lingüístico los vamos a llamar nexos. ¿Qué es un nexo? Simplemente lo que habíamos estado conversando, unir. Esto es un puente. ¿Y qué van a unir las preposiciones y las conjunciones? Van a unir palabras con palabras, grupos de palabras con grupos de palabras, u oraciones con oraciones. Esa va a ser la función principal de estos elementos. Ahora tratemos de recordar el párrafo que leímos anteriormente. ¿Qué palabras faltaban en el texto? Muy bien, vamos a ver entonces qué son las preposiciones y qué son las conjunciones. Primero, la preposición une palabras y su significado dependerá del contexto. No tienen género ni número, es decir, no tienen que concordar como el verbo o los artículos con el sustantivo del cual estamos hablando. Por ejemplo, podemos decir, compramos unas pelotas para los niños. Para es una preposición, pero si te das cuenta no lleva el número, tampoco lleva género. No decimos compramos unas pelotas para los niños. Eso es incorrecto, es compramos una pelota para los niños. Y las preposiciones nos van a servir para enlazar. Ahora piensa, ¿qué clase de preposiciones conoces tú? La Real Academia de la Lengua Española reduce a 23 el número de preposiciones que nosotros utilizamos en el idioma. Acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos a, ante, bajo, con, contra, de,
desde, en, entre, para, por, sin, sobre. Son palabras, si te das cuenta, que utilizamos en nuestro vocabulario diario para dar a entender la idea completa de lo que queremos dar a entender. Ahora tengo acá a mi amigo Humpty Dumpty, también del cuento de Alicia en el País de las Maravillas, y un cubo. Acá vamos a ejemplificar el uso de las preposiciones. Humpty Dumpty está sobre el cubo. Humpty Dumpty está bajo el cubo. Este es el cubo de Humpty Dumpty. Humpty Dumpty está ante el cubo. Humpty Dumpty está detrás del cubo. Si te das cuenta, como reitero, son palabras o partículas que utilizamos constantemente en nuestro vocabulario para dar a entender la idea completa. Y las preposiciones unen palabras, es decir, únicamente las palabras. No estamos hablando de oraciones o de frases, sino palabras que van a ir enlazadas en esas oraciones o frases. En cambio, las conjunciones van a relacionar palabras, grupo de palabras y oraciones. Cuando hablamos de palabras, tenemos acá este ejemplo: tomates y manzanas. Cuando hablamos de grupos de palabras, ya es más de una palabra: los tomates y las manzanas. Y cuando hablamos de oraciones, estamos hablando de los elementos que ya tienen un significado completo, que van enlazados. Tenemos acá el ejemplo: él no salió de casa, pero se divirtió jugando. Es decir, si te das cuenta, las preposiciones, hablamos de enlazar palabras, conjunciones ya enlazan más elementos: palabras, grupos de palabras u oraciones. Y estos elementos o estos nexos tú ya los conoces, ya los has utilizado o incluso los utilizas, como te repito, en el vocabulario diario. Tenemos también dos tipos de conjunciones, que son las conjunciones coordinantes y las conjunciones subordinantes. Las conjunciones coordinantes tenemos las copulativas. ¿Qué hacen estas conjunciones? Únicamente suman o añaden más elementos. Por ejemplo, tomates y manzanas. Estamos hablando que a los tomates les vamos a añadir manzanas o que vamos a comprar las dos. Luego tenemos las disyuntivas. Las disyuntivas es para escoger entre elementos. Podemos decir tomates o manzanas. Es decir, tenemos que escoger uno de esos dos elementos. Luego tenemos adversativas, es para poner una contradicción entre los elementos. Podríamos decir, quiero tomates, pero me gustan más las manzanas. Es decir, le gustan más las manzanas, aunque realmente va a comprar tomates. Luego tienen las distributivas. Tenemos estos ejemplos, ya, es decir, los podemos utilizar: ya compremos manzanas, ya tomates. Es decir, tenemos que escoger alguno de los dos de la misma forma. Y luego las explicativas es para clarificar algunos conceptos o algunas ideas. Podríamos decir, quisiera los tomates pequeños, es decir, esos rojitos. Estamos especificando qué color o estamos clarificando cuáles son exactamente los tomates que deseamos. Luego tenemos las conjunciones subordinantes. Estas van a establecer dependencia entre oraciones. Él no salió de casa, pero se divirtió jugando. Esta oración depende de esta. Y podemos omitir esta oración y la conjunción, y siempre esta oración va a tener sentido. Muy bien, entonces ahora te releeré el párrafo de Alicia en el País de las Maravillas, pero esta vez quiero que pongas atención y que puedas identificar las preposiciones y las conjunciones. A continuación, empezaron a aparecer soldados corriendo por el bosque, primero en grupos de 2 y de 3, luego en montones de 10 y de 20, y al final en formaciones de tantos soldados que parecían llenar el bosque entero.
Alicia se escondió detrás de un árbol por miedo a ser atropellada y observó cómo se alejaban. Pensó que nunca en su vida había visto soldados de paso tan vacilante. Siempre se tropezaban con esto o con aquello, y cuando uno se caía, varios se caían inevitablemente sobre él. Así que el suelo pronto se cubrió de montoncitos de hombres. ¿Lograste identificar las preposiciones y conjunciones? ¿Ves cómo son importantes estas pequeñas partículas para darle sentido a la idea? Por eso es importante que tengas en cuenta cómo se utilizan estos elementos, para que tú puedas articular lo que quieres decir y puedas transmitir la idea que tienes en tu cabeza de una manera clara. Nuevamente, pues también te invito a que en algún momento que tengas puedas ejercer la lectura. No es necesario que lo hagas por un tiempo extenso, 1 o 2 horas, puedes hacerlo 5 o 10 minutos para ir comenzando. Y sobre todo que sean textos que a ti te llamen la atención. Cuentos de miedo, cuentos de fantasía. Te recomiendo Alicia en el País de las Maravillas o A través del espejo, para que puedas ir viajando también con los personajes. Por último, veamos nuevamente otro ejemplo sobre el uso de preposiciones y conjunciones. En algún momento hubo un medio de comunicación para poderse comunicar, que era el telegrama. Puedes hablar con algún adulto que te esté acompañando acerca de este medio de comunicación, cómo se utilizaba, cómo se enviaba. La característica del telegrama era que el mensaje debía ser breve, ya que cada palabra tenía un costo al momento de ponerlo en el telegrama. Entonces se tenían que omitir ciertas palabras, incluso se omitían preposiciones o conjunciones. Acá tenemos un ejemplo. Felicito cumpleaños. Llegaré bus 65, noche. Quedarme Hotel San Juan. Llamo mañana. Saludos mamá, papá, Andrés. ¿Qué le hace falta? Recuerda el tema que acabamos de ver, preposiciones y conjunciones. Entonces te invito a que hagas este ejercicio en tu cuaderno, lo copies y luego, ya sea solo o con la ayuda de las personas que están a tu alrededor, puedan añadirle las conjunciones y preposiciones que tú creas que son necesarias para darle un sentido ya más completo al texto. Recuerda siempre también guardar tus trabajos y ejercicios en tu caja de Aprendo en Casa, y también puedes compartir este tema con el adulto que esté a tu cargo. También te recuerdo que en este mes de mayo hay algunas celebraciones, días que se celebran, algunos que me gustaría mencionar. Es el 15 de mayo, que es el Día de la Familia, y el 22 de mayo, el Día del Árbol. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que haya quedado claro este tema. Como te digo, lo puedes practicar con alguna persona que esté a tu cargo, que esté cuidando de ti o que esté compartiendo contigo en tu casa. Y por favor recuerda, quédate en casa.